13. Cuando lo tenga, me puede indicarlo para darle lectura y así poder mirar y observar lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, hermanos. Créame que su vida, hermano, es importante. Por esa razón estamos hoy aquí. Lucas 24:13, ¿lo tiene? ¿Me lo puede indicar? Dice la Escritura: y he aquí que aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo de uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Amado Señor, nuevamente hoy venimos, Señor, a bendecir tu nombre por medio de tu palabra, Señor, porque verdaderamente por medio de tu palabra, Señor, te das a conocer al hombre, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por revelarnos, Señor, tu bella palabra. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos. Verdaderamente, Señor, necesitamos escucharte. Necesitamos, Señor, seguir, Señor, caminando en el camino que tú trazaste para nosotros, Señor. Y hoy en este día, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor. Te hemos entregado nuestra voluntad y te rogamos que permitas que tu palabra, Señor, caiga en nuestras vidas, Señor, como esa agua, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos aprendiendo, hermanos, sobre los 40 días posteriores a la resurrección. Y hoy verdaderamente, hermanos, nos damos cuenta que verdaderamente era crucial que el Señor Jesús se apareciera en esos 40 días. Y a las personas que fueron seleccionadas para que Él se manifestara, verdaderamente fueron personas que Dios los escogió en su soberanía para manifestarse a ellos. La Escritura nos enseña que hay 10 apariciones, o sea, 10 momentos donde Jesús se aparece a alguna persona diferente. Y hoy estaremos hablando del tercero y la cuarta aparición. Pero yo me sorprendo, hermanos, porque la condición de los discípulos es la misma. La condición de las personas a las que se le aparece es la misma condición. Entonces es muy importante. Vimos la condición de María Magdalena, después vimos la condición de las mujeres y tocamos el tema específicamente en Joana o Juana,
y nos dimos cuenta cómo Dios obró a través de ellas. Pero hoy, hermano, quiero que vea la tercera aparición. Y abra su Biblia, Lucas, ahí mismo 24:34. Dice que decían, es verdad que el Señor se ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Está hablando de Pedro. Pedro es el tercer personaje donde el Señor Jesús se manifiesta. Pero de Pedro, hermano, no hay ninguna escritura que nos hable de los detalles. Entonces nos la perdimos. Primera carta a los Corintios 15:5. El apóstol Pedro nuevamente es tocado. El apóstol Pablo conocía a Pedro. Me imagino que de él mismo ha de haber recibido que él fue la tercera persona. Mire lo que dice, porque es el apóstol Pablo hablando. Y que se apareció a Cefas, es el mismo Pedro, y después a los 12. Entonces, en el orden que tenemos la escritura, en esas 10 apariciones, pues Pedro queda en el tercer lugar. Hermano, era muy importante que se manifestara Pedro, aunque no se nos detalla. De todas maneras era importante. ¿Por qué importante? El apóstol Pedro, el Señor Jesús lo escogió para que fuera el líder de los discípulos. Pedro necesitaba ser restaurado como líder. Acuérdese que Pedro, aún siendo líder, negó al Señor Jesús 3 veces. Entonces él necesitaba no solamente ser restaurado, sino incorporado. Porque cuando nosotros negamos al Señor Jesús, le negamos por miedo. Pedro lo hizo por miedo, lo hizo por la falta de fe, lo hizo porque no se sentía seguro, por varias causas, pero el simple hecho que él negara al Señor Jesucristo siendo el líder, eso lo hacía disminuir o menguar en cuanto a autoridad. Entonces, el momento que el Señor Jesús se le aparece, ese era el propósito, de restaurarlo. Pero como le digo, al restaurarlo, el Señor lo iba a incorporar nuevamente, porque Él no le había quitado el liderazgo. Y cuando el Señor te da algo, no te lo quita. Nosotros somos quienes lo dejamos. ¿Y por qué es tan importante reincorporarnos? Porque nosotros dejamos las cosas que Dios nos da, o donde Él nos invita a servirle. Muchas veces lo dejamos por pecado, otras veces porque estamos desanimados, otras veces porque quisimos quedar bien con las personas y no lo miraron. Entonces, al no mirarlo, nos sentimos sentidos y decimos, pues ¿para qué sirvo? De todas maneras ni lo aprecian. Eso es cuando nos movemos literalmente en la carne, cuando no andamos por el Espíritu y cuando no estamos sirviendo al Señor por servirlo a Él, sino que también nos trae un regocijo o una vanagloria a nosotros por servirle. Entonces, más adelante vamos a hablar de qué manera el Señor reincorpora a Pedro en otro de los sermones de estas mismas apariciones, pero por lo pronto no lo voy a tocar, lo voy a dejar ahí en stand-by, porque es necesario que sigamos con el orden para darnos cuenta que verdaderamente todos, hermanos, necesitamos ser reincorporados. Miren, usted se da cuenta que los matrimonios se cimbran, se desvanecen, se rompen, y cada quien va por su rumbo. Y en los matrimonios el Señor necesita restaurarlos y necesita reincorporar a cada uno en su lugar. Cuando los hijos se van de la casa es lo mismo. Ellos abandonan el hogar porque no están de acuerdo, o muchas de las veces lo hacen por rebeldía. El Señor Jesús nos restaura cuando venimos a Cristo y nos reincorpora nuevamente a la familia. De la misma manera es en la familia de la fe. Acuérdese que todos pertenecemos a una familia y hay veces que nosotros nos vamos por ciertas cosas, pero una vez que somos restaurados, Él nos reincorpora. Entonces, ese era el propósito con Pedro, restaurarlo y reincorporarlo. Entonces, regresamos al punto 4, a la cuarta aparición. Todos los discípulos estaban dormidos. Todos los discípulos no sabían qué iban a hacer, qué iba a partir de ahí, qué iba a pasar. Vimos que habían ido a la tumba y que no encontraron al cuerpo. Acuérdese que se me ha movido la noticia que al cuerpo se lo habían robado. Entonces ellos ya estaban confundidos, dolidos, desconsolados y con mucho miedo. El maestro que les había enseñado
al que habían creído que él era el Mesías, se había desboronado la esperanza. Entonces ellos están sin esperanza. Su condición de ellos es sin esperanza. Y esto es grave. Por esa razón, esa es otra de las causas que el Señor se tiene que aparecer. Lucas 24:13. Si alguien me bendice con agua. Muchas gracias. Fíjate lo que dice el versículo 10, ¿lo tienes? 24:13. Y aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Las dos primeras apariciones nos enseña la palabra que fue domingo por la mañana. Era el mismo domingo, pero ahora ya era por la tarde. Con el apóstol Pedro no nos enseña en qué horario se manifestó el Señor Jesús, pero con los que van a camino a Emaús sí se ve el horario, era domingo por la tarde. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque en 40 días hizo 10 apariciones. Entonces la Biblia nos va a ir enseñando en qué fechas fueron estas apariciones. Estos dos hombres, indudablemente, hermano, la Escritura nos mencionó que estaban en el mismo lugar donde estaban los 12, los 11, porque ya Judas Iscariote ya no estaba con ellos. Estaban juntos, con ese dolor, estaban ahí encerrados, y estos dos deciden salir a caminar. Se cree que Cleofas vivía, o su lugar originario era de Emaús. En la Biblia de las Américas nos dice que era aproximadamente 11 o 12 kilómetros, ahí lo leímos, pero en la Biblia, otras versiones dice que era como 60 estadios, que más o menos viene la misma distancia. Yo estaba observando y verdaderamente para mirar el lugar de lo que ellos habían caminado, en ese trayecto por la tarde, era el trayecto cuando muchas veces tú sales porque quieres que te pegue el aire. No sé si ha habido momentos en tu vida que te sientes tan desesperado que necesitas salir a caminar, necesitas que te pegue un aire diferente, porque si te quedas ahí vas a reventar. Yo no sé si te ha pasado, al menos que yo sea la rara, pero a mí sí me sucede. Yo necesito salir a caminar, yo necesito salir a correr, para en esa corrida ahí elimino mis frustraciones. Y yo imagino que estos discípulos así se sentían frustrados, no entendían, estaban desconsolados y habrían dicho: oye, acompáñame para allá, para la casa, a ver qué pajareamos o a ver qué hacemos, porque ha de haber sido tan tenso el estar todos ahí llorando. Hermano, se cansa la gente de llorar, se cansa de verlos a los demás llorando, porque no puedes hacer nada. Si pudieras secarles las lágrimas y darles un abrazo, un beso, y que si con eso se les quitara, hermano, pues sí, se hace, pero resulta que no, que eso a veces no trae el consuelo a la persona. Entonces estos dos jóvenes deciden. Muchos se preguntan quién eran estos discípulos, porque indudablemente eran importantes, porque el Señor se les aparece. Muchos comentaristas piensan que estos dos eran del grupo de los 70, de aquellos que había enviado en Lucas 10, donde los envía para entrenarlos, para que supieran cómo era hacer su ministerio. Pero no nos dice más la palabra, solo menciona a uno de ellos, pero al otro no se mencionan. Entonces, lo sorprendente es que el Señor Jesús se les aparece a ellos. Cuando ellos van en esa frustración, cuando ellos van desconsolados, cuando ellos van por un nuevo aire, y qué bueno que salieron por un nuevo aire. Dice el versículo 15, y sucedió que mientras conversaban y discutían, hago la aclaración, cuando uno discute es porque está acalorada la plática, hermanos. ¿Cierto o no? Claro que está acalorada, porque nadie discute algo si está todo normal. Si nada más era una plática tranquilita, pues no hubieran puesto discutían. Si discutían era porque estaban hablando de algo importante. Pero la palabra, hermano, fíjese cómo la misma palabra nos ilustra para que nosotros seamos parte de esa escena.
dice que Él se acercó. Ellos iban caminando y Él se acercó. Y la palabra en griego dice que al acercarse está denotando que Él iba atrás de ellos, oyéndolos. Pero una vez que los escucha, se les empareja. Y esto, hermano, es sorprendente. Porque cuando tú vas caminando, ¿no te ha pasado que cuando tú vas caminando y alguien va detrás de ti, a veces le das el paso, cierto o no? Porque te sientes incómoda, que te quiere rebasar, y tú vas tan a gusto en ese pasito tuntún, y tú vas bien cómodo. Y muchas de las veces cuando alguien se te empareja, tú volteas a ver quién es, y das el paso, y si se te queda la persona ahí, a tu paso caminando, cambias de tema, porque no conoces a la persona. O bajas el ritmo de tu paso y lo dejas pasar. ¿Cierto o no? Dígame, porque todos hemos caminado con alguien a un lado. Pero si no es gente que conocemos, no le queremos compartir lo que estamos platicando. Porque es nada más de uno. Y ellos también, hermano, no conocieron a Jesús. Pero mira, hermano, esto es muy bonito. Dice el versículo 16, ellos voltearon a ver al Señor Jesús, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. O sea que no estaba en ellos. Sus ojos estaban velados. Esto te dice que iban a estar listos para ser abiertos en otro tiempo, pero que momentáneamente el Señor tenía un propósito en que sus ojos en ese momento estuvieran velados. ¿Por qué? Porque da la casualidad que cuando la palabra nos enseña que los ojos están velados, nos está hablando que es importante, una de dos: o Dios permite que esos ojos sean velados, o nosotros por la necedad de nuestro corazón no miramos más allá. Pero la Escritura nos dice que sus ojos estaban velados. Estos dos hombres amaban al Señor Jesucristo, fueron parte del discipulado que Él dio. Entonces, pero llevaban esta plática, estas incertidumbres, las tenían con ellos. Y al estar en esas incertidumbres, no reconocieron al Señor Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué no lo reconocieron? ¿Que acaso la ropa era diferente? ¿Que acaso el Señor con la resucitada se puso más güerito? Yo me puedo preguntar, porque, hermano, Él estaba resucitado. Su cuerpo, aunque haya muerto y haya resucitado, era diferente. Porque la Escritura dice que Él llevaba las marcas, que las lleva las marcas. Lo vamos a ver en las otras próximas apariciones. Entonces, momentáneamente, ellos no distinguieron que era el Señor Jesucristo. Por esa causa, versículo 17, Él les dijo: ¿qué discusiones son estas? ¿Por qué tanta legata en nuestro léxico que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con un semblante triste. Mira que después que les dice por qué tanto discutían, esa palabra, hermanos, ellos sabían que iban discutiendo en algo que no tenían una respuesta. Pero ellos, antes de verse enojados, porque era una pregunta confrontativa, una pregunta de exhortación, ellos, su semblante era lo mismo, un semblante de tristeza. Y el semblante de tristeza le estaban dando la respuesta al Señor Jesús, que a ellos les pasaba algo en su alma, que su alma estaba dolida, que su mente estaba saturada por las circunstancias que ellos vivieron al saber tales acontecimientos, que su fe, que un tiempo había aumentado, ahora estaba por los suelos, que a la persona en quien ellos habían depositado su confianza,
ahora se habían desvanecido, que las palabras de esperanza que Jesús les había dado, ahora ya no sabían qué hacer con esas palabras, por el dolor y por las circunstancias. Su rostro reflejaba lo que realmente estaba aconteciendo en ellos. Y mira, hermano, esto es muy importante, porque el Señor Jesús, cuando Él les está preguntando, es porque Él quiere que se den cuenta. ¿Tú crees que Jesús les está preguntando algo porque Jesús no lo sabe? Jesús sabía lo que estaban ellos viviendo, pero ellos no sabían. Muchas de las veces tú te tienes que dar cuenta lo que está en tu corazón, y solamente hasta que lo hablas, es hasta entonces cuando te das cuenta lo que traes en tu corazón. La palabra del Señor nos enseña que el corazón es engañoso, hermanos, que el corazón nos puede engañar, nuestro propio corazón. Y muchas de las veces el Señor Jesús estaba tratando de que ellos escupieran lo que los traía ahogados en su alma, que ellos lo vomitaran, lo sacaran, porque si ellos no lo sacan, se van a quedar así lastimados toda la vida. Y nosotros somos muy propensos o muy dados a guardar las cosas en nuestro corazón, las cosas que nos hacen daño. Y por esa razón es que muchas de las veces uno tiene que hablarlas, uno tiene que pedir ayuda, uno tiene que venir delante del Señor y decirle: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, pero a mí me sucede estas cosas. Uno tiene que tenerle esa confianza a Él. Él sabía, hermano, lo que ellos tenían. La palabra del Señor nos enseña que el Señor Jehová, en el Antiguo Testamento, como Él se da a conocer al pueblo de Israel en el desierto, le dice que Él lo ha llevado al desierto para que sepa lo que hay en su corazón. Dios conocía lo que había en el corazón de Israel. Dios sabía que la esclavitud los había amargado. Dios sabía que la esclavitud los había llevado a adorar a otros dioses. Dios sabía que por medio de la esclavitud el mismo pueblo se había apartado, que las dudas les hicieron presas. Dios sabía que ellos no podían confiar en Dios. Dios lo sabía. Pero aún así Dios los llama, porque es su pueblo amado, como a nosotros. Dios sabe qué características tenemos negativas en nuestras vidas, y aún así Él nos llama. Y nos llama porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Él te ha llamado así, pero ahora Él quiere que estos dos discípulos que se salieron quizás porque no aguantaban la presión de mirar esa angustia en los otros demás, pero ellos van en las mismas condiciones. Y mira que cuando manifiestan ese rostro triste, ahora es el momento de que se digan por qué están tristes. 24:18. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Cleofas, hermanos, sale en escena. Buscando en los distintos diccionarios que tengo, hermanos, Cleofas, no se sabe nada de él. Lo único que se sabe es que fue uno de los hombres que Jesús se le apareció en el número 4, pero no se sabe más de él. Entonces, por alguna razón está, pero simple y sencillamente a este personaje, al Señor le place aparecerse. Pero este muchacho, hermanos, le dice al Señor Jesús: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén? ¿Por qué le dice que era visitante en Jerusalén? Porque fue en el tiempo de la Pascua cuando se sacrificó al Señor Jesucristo. Entonces era obligación por parte de la ley en Levíticos, donde dice que nadie se iba a quedar fuera en otros lugares sin participar de la Pascua del Señor. Entonces todos los extranjeros israelitas viajaban a Jerusalén y participaban de la Pascua. Entonces en esa época había mucha gente, muchos israelitas que habían venido de otros lugares para estar en esas
festividades de Israel. Por eso es que como había mucha gente, le dice, oye, pues que no te has dado cuenta. Al decirle no te has dado cuenta, era porque era una revuelta. Se había hecho una noticia que corría de boca en boca. Se había hecho algo grande de lo que había pasado con Jesús el Nazareno. Por eso le dice, oye, ¿cómo que tú eres el único que no sabes? Y ellos empiezan a sacar lo que hay en su corazón. Y le dice, fíjese, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquel que ellos creían que era el Mesías, ahora había menguado para ellos por la muerte. Porque la esperanza que Jesús sería el libertador de Israel y que Él los iba a redimir, con la muerte había disminuido. Y ahora solamente quedaba Jesús como un profeta grande. Hasta dónde las circunstancias nos mueven a nosotros también de nuestra misma fe. Hasta dónde nos tambalean, que al momento de los problemas le quitamos la deidad al Señor Jesús y lo vemos como un profeta. Por eso es que muchas personas niegan la deidad de Cristo, por las circunstancias de sus vidas también y porque no lo conocen. Ellos aparentemente habían conocido a Jesús, pero esta palabra que sale de su boca da muestra que realmente no le conocían. Tu vida y la mía muestra si nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Tu vida da testimonio de tu fe. Entonces, estos jóvenes, ahora que ya está saliendo el 20 de su boca, pues Jesús era lo que Él quería que se escucharan a sí mismos y que sacaran lo que hay en su corazón. Y dice, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y lo crucificaron. El evangelista Lucas hace el énfasis de la actitud que tuvo en general el pueblo a la hora del sacrificio. Dice que las actitudes del pueblo, usted sabe, en la escritura, en los evangelios nos dice que gritaba la gente y decía, crucifíquenle, crucifíquenle. Mostraron una actitud hostil, una actitud donde a ellos no les importaba quién era Jesús, a los que había sanado, a los que había liberado, a los que había hecho una obra maravillosa. Ya se les había olvidado, a los que habían comido ese pan maravilloso de la multiplicación, a los que fueron observando cada milagro. Sus actitudes eran perversas. Gritaban, crucifíquenlo. Los principales sacerdotes, otro de los grupos que menciona Lucas, ellos como líderes nos muestra la ceguera espiritual de sus vidas, porque ellos pusieron trampa para que Jesús muriera, para que lo atraparan, para que lo acusaran y para que lo mataran. Entonces Lucas está interesado en que tú y yo conozcamos la actitud del pueblo de la época del sacrificio. Y dice que como resultado, pues los gobernantes, Pilato, parte del gobierno de Roma, cede a la petición de todo un pueblo y lo manda a matar. Esa era la actitud que se vivía en el pueblo de Israel en estos días, que los discípulos habían pasado solo 3 días y estaban las noticias a todo lo que daban. Entonces, pero los discípulos no nada más tienen eso, hay otras cosas en su corazón, y a eso Jesús ha venido a aparecérseles, porque Él los quiere restaurar, sanar su alma, porque si no sana su alma, no van a ser útiles a la hora que Él los envíe a hacer su obra. Versículo 21. Mire cómo se va grabando la cosa. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el 3er día de que estas cosas acontecieron. Hermanos, los discípulos ya no tenían esperanza. ¿Y sabías tú que cuando una persona pierde la esperanza se le considera pecado?
¿Sabías tú qué es el pecado de incredulidad? Porque ya no puedes confiar en aquel que te ha dicho, mira que no te dejaré ni te abandonaré. Y por las circunstancias tú dudas y piensas que estás solo. Y el Señor ahí está contigo. Pues eran las circunstancias de aquellos discípulos. Estaban desesperanzados, tristes, en aquel que confiaron que los redimiría. Ahora decían, ahora es un profeta. Versículo 22. Y también algunas mujeres de entre nosotros, le está contando al Señor Jesús, nos asombraron. Hasta ahí es lo único que sucedió. Los asombraron, se llenaron de admiración, pero de ahí no pasó. Y pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. Pero ellos no podían creer que Jesús vivía. Para ellos no fue suficiente el testimonio de esos testigos oculares, como lo fue María Magdalena y el otro grupo de mujeres. Para ellos no era suficiente de que les dijeran, hey, se nos aparecieron los ángeles y nos dijeron, ¿por qué andas buscando al que vive? Pero ellos no podían creer esas palabras, como a muchos de nosotros. En ocasiones nos cuesta tanto trabajo creer el mensaje, porque hay el pecado de incredulidad en nuestras vidas. Oh, hermano, y el Señor quiere limpiarte del pecado de incredulidad. Porque ellas, los discípulos, ellas dieron el mensaje, fueron obedientes a lo que Jesús les mandó decir, pero ellos no creyeron. Versículo 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y como no le vieron a él, otra vez las dudas se apoderaron de ellos. Hermano, tú no te puedes dar el lujo de perder la esperanza. No te puedes dar el lujo, porque indudablemente la incredulidad va a causar estragos y te puede llevar a la condenación. Tú tienes que creer, por eso se llama fe. Creer a la palabra que Él te ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, todos los días estaré contigo. Con esas palabras Jesús se despidió al ascender, que todos los días iba a estar con cada uno de nosotros. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder la esperanza nomás porque vemos los problemas en la casa, nomás porque vemos que el cónyuge ya no quiere nada con el Señor, nomás porque vemos que los hijos no quieren obedecernos, porque hemos visto que el trabajo se nos escapa, porque hemos visto que cae la enfermedad, porque hemos visto que nuestra familia es un caos. No podemos perder la esperanza, venga lo que venga. Así te digan, de esto te vas a morir, todos vamos a morirnos de algo, hermano. Pero da la casualidad que todas las noticias hacen estragos en nuestras vidas, estragos nefastos, en el que ya no te puedes recuperar, porque te hizo presa las circunstancias, y por las circunstancias te lleva la incredulidad. Y empiezas a dudar la profecía que se te ha dado, empiezas a dudar del mensaje que Dios te dio en un sueño, del mensaje que Dios te dio por algún profeta. Te empiezas a olvidar, porque la incredulidad se apodera de ti y el pecado te empieza a acercar a la condenación. Así como lo es la salvación para tu vida eterna liberándote, así lo es la incredulidad para conducirte a la condenación. Por eso no te puedes dar el lujo de perder la esperanza por las circunstancias. Aunque veas lo que veas, tú tienes que saber como Job, yo sé que mi Redentor vive y que un día me levantará. Aunque viera su cuerpo Job desbaratándose, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Esa palabra de convicción debe de ser la misma en ti. Pero ¿cómo cultivas una fe si no quieres leer la Escritura? ¿Cómo cultivas una fe si no quieres venir a la iglesia? ¿Cómo
cultivas una fe si no quieres saber a veces del Señor, porque hay otras cosas más importantes para ti. A todo le das tiempo, pero no a las cosas de Dios. Por eso es que la fe empieza a disminuir, empieza a menguar, porque no le damos tiempo a las cosas importantes. Indudablemente Jesús se molestó, como se molesta contigo y conmigo cuando andamos volando bajo. Lucas 24:25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzó por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermano, todas las escrituras hablan del Señor Jesucristo como Mesías y hablan como el siervo sufriente que iba a padecer por nosotros en la cruz del Calvario. Y cita a Moisés. ¿Por qué cita a Moisés? Porque a Moisés se le considera legislador. Y como legislador se le dieron las leyes. Como se le dieron las leyes, se hizo un tabernáculo. Y el tabernáculo era el tipo de Cristo. La puerta colorida representaba la entrada a la salvación, que solamente había un camino. Jesucristo es el único camino. Todos los utensilios, todo lo que estaba dentro del tabernáculo era una representación de algo, era figura de algo que iba a venir. Por eso es que el Señor les está nombrando que desde Moisés estaba escrito. Y dice: ¿cómo voy a creer todos los sábados que se les lee la ley, que leen los profetas y todavía no pueden creer? Hermano, Jesús está molesto porque todo lo que se les había enseñado, por el dolor, lo hicieron a un lado. Hermano, estos discípulos son igualitos que tú y que yo. Y nosotros no podemos seguir caminando así. Hechos 17:2. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Era la única manera, hermano, del apóstol Pablo cuando se presentaba con los judíos. Los judíos conocían la Escritura. Dice que por 3 sábados estuvo visitándolos y explicándoles con la palabra que ellos ya tenían cómo fue el procedimiento de Cristo en la tierra y después morir y después resucitar. Para que ellos, por la misma Escritura, creyeran. Pablo era su forma de enseñar. Es la misma forma que nosotros tenemos de enseñar. Es la misma forma que yo tengo para enseñarle a usted, demostrarle con la Escritura que Jesús es el Cristo. Amén. Es lo mismo. Es el mismo procedimiento desde antes. Isaías 53:1. Este es uno de los profetas, hermanos, que da con lujo de detalle. Y habla del siervo sufriente. Habla de que Jesús iba a padecer. Y nos narra con lujo de detalle. Por eso es que los discípulos no tenían por qué estarse guiando por las circunstancias, porque la palabra Jesús se las había enseñado. Habían sido enseñados por el propio sacerdocio, pero ellos no entendían esta escritura. Dice Isaías 53, estoy leyendo la Biblia de las Américas: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Otra Biblia dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene